micro no me gustan. Y nada, deciros a todos que bienvenidos a la Casa del Barrio de Carabanchel, espacio cultural del barrio de Carabanchel Alto. Y bueno, lo que hacemos siempre que hacemos un acto, siempre preguntamos quién es la primera vez que viene la gente aquí. Entonces, bueno, estamos aquí, ¿quién es la primera vez que viene? Vale, o sea que está muy bien porque hay gente nueva, caras nuevas, así que genial. Bueno, pues el espacio de la Casa del Barrio, nace hace 4 años en Carabanchel Alto, con la idea de crear un espacio en el barrio cultural, social, donde poder construir o hacer cosas como la que vamos a tener aquí hoy. Nace sobre todo con la necesidad porque, o sea, como que en el barrio no había lugares, o se sabía como que teníamos muchos problemas para poder utilizarlos. Y bueno, nosotros queríamos hacer cultura desde abajo, donde cualquier persona, ya sea mayor o pequeño, pueda participar y crear. No sé hablar, como podéis ver. Pues nada, que esto, que lo que sí. También lo que sí que nos gustaría también un poco recalcar hoy es que ayer hubo un desahucio en Usera, una familia de Jorge y sus hijos fueron desahuciados, hubo 6 detenidos y uno de ellos era compañero conocido de nosotros aquí del barrio. Y bueno, ya ha salido en libertad y también que por la tarde, pues bueno, también una manifestación del aborto y también una chica, un chico también del barrio, pues también fue detenido. Bueno, simplemente pues, que sepáis que estas cosas que hay que seguir luchando contra ellas, pero bueno, por mucho que quiera, pues que no van a callar y que hay que seguir. Y nada, que sin más, que me enrollo y tal, hoy lo que tenemos aquí es la presentación final del curso de la Casa del Barrio, que ya después de todos los meses que llevamos aquí, pues ya por fin terminamos y queríamos terminar por todo lo alto y bueno, ya hemos intentado hacer este evento, pero al final tenemos que no se puede hacer y ya por fin, por eso hemos mandado aquí a estas 2 personas, aquí estamos, y nada, que simplemente eso, que lo disfrutéis y también sobre todo que la gente que haya venido de nuevas, que todo lo que veáis aquí o este espacio, que se lo contéis a vuestra gente, que está abierto a cualquier persona y que no vamos a traer esa sesión. Y nada, voy a dar paso a las compañeras que van a ser las que van a llevar un poco el coloquio, que son Sara y Miriam, del colectivo de Carabanchel Llame, que es un colectivo o un medio de comunicación que sobre todo se dedica a hacer cosas o a contar historias sobre el mar. Entonces, bueno, podéis buscarlas en internet y cuenta pues los lugares, espacios, bares o cualquier historia como la de hoy, pues luego en internet la podréis ver, ¿vale? Y nada más, os dejo. ¡Ah! Sí, por último. Tenemos ahí una hoja también donde apuntamos los mails, entonces quien quiera dejar un mail, pues lo deja aquí apuntado y semanalmente se envía un mail con la programación que hay en la Casa del Barrio. Y luego también aquí hay un librillo también que vamos poniendo cosillas, que se va haciendo por aquí en la casa y la gente puede dejar un mensaje. O sea, si quien quiera que deje un mensaje, y si no lo deja aquí también tenemos un mural, que también pues, puede dejar cosas a mano listo, lo que quiera, ¿vale? Y ya sí que sí, me despido. Bueno, buenas tardes a todos el mundo. La verdad que es un placer y una alegría tener aquí a la mamá y al papá de Manolito Mascotas. Y bueno, Emilio y Elvira, la verdad que han conseguido con Manolito que cuando se hable de barrio de Carabanchel no se piense solo en la cárcel, sino también en ese niño que duerme en una terraza de aluminio visto con su abuelo. Y no solo eso, sino que cuando pensamos en Manolito, gracias a él, Carabanchel Alto se ha convertido en un barrio famoso en el mundo mundial. Bueno, Elvira, son ya 8 títulos los de Manolito. Este último ha sido mejor honor. Consiguió el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil por Los Trapos Sucios. Ella también es guionista, también ha escrito otras novelas como Una palabra tuya. Y bueno, Emilio también recibió el Premio Nacional de Ilustración. Además también ha ilustrado la saga de libros de Olivia, también con Elvira, que también son libros infantiles. Y es autor también de algunos libros como La selva de Sara. Y bueno, nosotros vamos a hacer algunas preguntas, pero sí que nos gustaría que todos y todas preguntasen lo que os apetezca saber. Bueno, todos no, que sois muchos. Lo primero que queríamos saber era por qué Manolito es de Carabanchel Alto y cómo sería si fuese, por ejemplo, del barrio Salomón. Bueno, pues encantados de estar aquí con vosotros.
La verdad es que no nos habéis invitado tantas veces, porque eso sí, hemos venido engañados esta tarde en realidad. Sí, vamos a Carabanchel bajo y de repente terminamos en el alto. Pero, mira, fueron varias las razones por las que yo decidí que fuera Carabanchel alto. Me encantaba el nombre, eso en la literatura. Los nombres son muy importantes, tienen que ser sonoros, tienen que representar cosas. Y Carabanchel representaba un barrio muy castizo de Madrid, pero no estaba en el centro de Madrid. Es decir, que tenía algo de la periferia, pero al mismo tiempo el sabor del Madrid, no era un barrio de los últimos, ¿no? Y luego esto de Carabanchel bajo y alto me hacía mucha gracia porque me recordaba un poco a las películas del oeste, ¿no? Tal pueblo bajo, tal pueblo alto, etc. Y además ya que el personaje siempre especificara que era de Carabanchel pero del alto. O sea, que con la gente del bajo, que nosotros tenemos más categoría, ¿no? Me fue fácil hacerlo porque yo llegué a Madrid a los 12 años, mi familia se instaló en el barrio Moratalá y ya sé que son dos barrios distintos, que cada uno tiene su sabor, pero es muy barrio también, por lo cual me podía imaginar con mucha precisión cómo era la vida de ese niño de barrio, porque yo había tenido la misma vida, ¿no? La vida de estar en la calle, de salir por la calle, de que te conozca todo el mundo, de que estés más o menos controlado por vecinos, gente que tiene las tiendas, comerciantes, los niños que están en el parque. Para mí, desde luego, fue una infancia idílica. Yo creo que eso es lo que transmito en los libros, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que los niños que leen, pero no de fuera de Madrid, de España, sino de fuera de España, que leen cómo es la vida en el barrio de Carabanchel, cuando vienen aquí quieren visitar Carabanchel porque les parece como que tiene que ser el sitio donde un niño puede ser más feliz del mundo, ¿no? Por lo cual yo creo que hemos explotado un poco en Carabanchel el hacer una especie de recorrido, aunque fuera imaginario, porque los sitios están muy inventados, del recorrido, igual que se hace en el centro de Madrid, en Madrid de Galdós, etcétera, a través de sus novelas. Yo creo que por qué no se podría hacer un recorrido por Carabanchel Alto a través de los libros de Manolito. ¿Y por qué no es del barrio de Salamanca? Pues porque no sería Manolo, sería otro personaje completamente. Sería así, Moncho, o Pequino. Pero, en fin, para mí fue un homenaje a todos los barrios de Madrid. Me hace mucha gracia porque en todas las traducciones de todo el mundo se mantiene el nombre del barrio. Es decir, que Carabanchel Alto está en China, en Japón, en Irán, que en Irán tiene mucho éxito, en Estados Unidos, en Italia, en Rumanía, en Hungría, Turquía, Grecia, habla tiene. Pregunta para Emilio, entonces. ¿Tuviste claro desde el principio cómo iba a ser Manolito Gafotas? No. ¿Ya está? No lo tuve nada claro, porque el problema de... Bueno, primero tengo que decir que el personaje, yo ya lo conocimos tantos años que esto no puede ser una televisión. Me encantó, me entusiasmó, pues por algo que acaba de decir Elvira, ¿no? Porque yo tenía una infancia también, yo voy a poner mi lista de nada, tú eres como la verdad, pero es que yo soy un nacido de Lavapiés, sin ánimo de ofender a los presentes. Pero... Bueno, no, de Lavapiés medio, porque el bajo sería la plaza de Lavapiés, algunos allá es un poquito alto y ya Santa Isabel es gratis. Pero en cuanto a la pregunta que me hacía Miriam, ¿verdad? Que me hacía Miriam, el problema es que como yo los dibujos que hago son bastante sencillos, a veces es complicado crear personajes con pocos trazos, ¿no?
Y bueno, yo creo que en general que todos los personajes salieron a la primera, pero hay una anécdota que además creo que alguien me había pedido que contase, que no me puedo reprimir contar. Y es que Elvira, cuando nos conocimos, que no es que ella me dijese, tiene que ser así o tienes que hacer esto, que jamás lo ha hecho, ¿no? Pero sí recuerdo que me dijiste, he tenido la cabeza del imbécil y la veo como una televisión. No te acuerdas de eso. Tú me dijiste eso. Yo os lo cuento siempre porque me hace mucha gracia ahora. Cuando ella me lo dijo, como yo quería quedar bien, dije, una cabeza de televisión. Y le estuve dando vueltas a la cabeza, a la mía, que no es de televisión, durante mucho tiempo. Y si hay un papel, sí, que he puesto aquí un papel, creo que ahora parece cosas. Si os dais cuenta, la cabeza de Nicolás, de imbécil, no me refería a Nicolás, recuerda un poco una televisión. Más o menos tenía una televisión, podría ser una televisión, la pantalla de una televisión. Bueno, esto es lo que más porque yo no quería defraudar a Elvira, la acababa de conocer y además como fue un flechazo inmediato, amistoso evidentemente, y no quería, bueno, desaprovechar la ocasión, y quería quedar bien. Y fue el personaje que más, volviendo a la pregunta que me hacías, que más trabajo me costó. Por eso, porque no sabía cómo hacer un niño con una cabeza de televisión. Pero al final sale, todo sale. Bueno, pero Emilio, ¿tú puedes contar, por ejemplo, cómo hiciste para... Claro, en los libros hay pocos adjetivos para los personajes, pero ¿cómo hiciste para imaginarte Orejones, los amigos de Manolito, todos de repente tuvieron que tener su imagen? Sí, yo creo, bueno, yo me basé en lo que se hubiese pasado, que yo creo que es parte de lo que trabajaste tú, ¿no? Para crearlo. Seguramente los personajes tú los has conocido de una manera más o menos parecida. Entonces, por ejemplo, el Orejones López es mi amigo Cordero. Lo he visto desde que íbamos al colegio. En las primeras imágenes del Orejones siempre iba con un jersey con coderas. Porque mi amigo Cordero llevaba un jersey con coderas. Y cuando hicimos una incursión en la prensa, en el país, que era el color, pues recuerdo que pude pintar el jersey del Orejones de verde, porque mi amigo Cordero tenía un suéter, un jersey verde con coderas, era un niño pobre. Me basé en él. Y el resto de los personajes, pues imagino que de una forma u otra también son personajes que he tratado. Que uno poco en detalle lo que tú dices, porque la literatura no todo es cierto, o es cierto cuando ya está hecho, pero te pasas, mezclas muchas cosas para llegar a una conclusión, ¿no? Pues en los personajes dibujados es lo mismo, vas cogiendo detalles donde está ya totalmente. En los dibujos pasa un poco lo mismo, ¿no? Coges pequeños trocitos, fragmentos de gente que conoces o de amigos que has tenido y con eso, y sobre todo, porque aquí lo fundamental son los personajes de Elvira, intentas ceñirte lo más posible a la personalidad que la autora les ha otorgado, ¿no? Porque puedes, en fin, Manolito Gajotas yo no le puedo hacer con unos monotones y sin gafas, evidentemente. Me produce mucha curiosidad que te imaginarás con cabeza de televisión siendo una mujer de radio. ¿Por qué con cabeza de televisión? Sí, es que yo no me acuerdo haberle dicho eso. Yo sé que nos conocimos, escribí el libro después de haber representado al personaje en la radio. Le entregué los primeros capítulos a la editorial Alfaguara, es decir, que no les entregué el libro entero, les interesó, acabé el libro. Entonces ellos me presentaron a Emilio y hablamos mucho, paseamos mucho la tarde que nos conocimos y hablamos mucho pues, de cómo había sido de cosas que son importantes. Yo creo que cuando se trabaja en colaboración, que es hablar de cómo ha sido tu infancia en Madrid, de cuáles han sido tus vivencias, etc. Y los dos teníamos una visión muy de barrio de nuestros primeros años, ¿no? Con lo cual, como dice Emilio, todos los personajes, tanto los que están en el texto como los que se ven, pues recuerdan de alguna forma niños y niñas que nosotros conocimos cuando éramos pequeños, ¿no?
Yo tengo un desdoblamiento con este libro de personalidad, porque estoy en el personaje de Manolito, es decir, que yo me recuerdo a mí con una personalidad muy parecida, pero también el personaje del imbécil, porque yo era el lugar que ocupaba en mi casa, con lo cual en esa personalidad también muy independiente de los hermanos pequeños, etcétera, y con mucho más morro que los hermanos grandes, o sea, los pequeños parece que ya lo saben todo, ¿no? Pues yo también me reconozco el imbécil, ¿no? Y ahora en este último libro que ha aparecido Shirley, que es la hermana pequeña, pues también, ¿no? Yo la verdad es que le tengo cariño a todos los personajes. Para mí, escribirlo, estos libros, pues ha sido un divertimento fundamentalmente. Un homenaje a los barrios, un divertimento, una idea de la infancia de cómo a mí me gustaría, de cómo fue un poco la mía y de cómo a mí me gustaría que fuera la de los niños ahora, es decir, que tuvieran libertad para salir, para andar por la calle, para, ¿no? Que tuviéramos todos menos miedo y que los niños pudieran ser más libres y al mismo tiempo estar muy protegidos por las miradas de los vecinos y todo eso, ¿no? Es decir, que los niños no fueran solamente de su padre y de su madre, que fueran un poco más de la comunidad a la que pertenecen, ¿no? Y en ese sentido yo creo que cuando los leen niños de otros sitios muy diferentes, por eso sienten que ese espacio donde el niño vive es el terreno de la felicidad, porque realmente lo es. Pues hoy, que es el día del orgullo gay, nos estábamos preguntando si veremos a Lorejón salir del armario. Pues bueno, eso ha sido lo bueno de aumentar un poquito la edad de los protagonistas, de los personajes en este último libro, porque ya los voy definiendo en muchos aspectos, ¿no? Entonces, yo no había pensado en que fuera gay el personaje en los anteriores libros, pero en este, cuando ya tienen 12 años así, digo, claro, si era gay. Lo está diciendo a gritos, ¿no? Entonces me acordé de un sobrino que nosotros tenemos, que es gay, y en el libro ahí está puesta una anécdota que es que nosotros cada vez que la recordamos nos partimos de risa. Yo supe que este sobrino mío era gay desde no digo desde que lo vine a hacer, pero no sé, yo lo sabía, ¿no? Y entonces, pues tendría el crío 12 o 13 años, lo que tiene Lorejones ahora, ¿no? Y entonces yo había ido de visita, habíamos ido de visita a su casa y estábamos mirando los dos un hola, ¿no? No todos los gays les interesa el hola, pero este concretamente le interesaba bastante. Entonces estábamos viendo los escotes de los trajes y él opinaba y opinaba sobre, y a esta no le sienta bien, porque esta no le sienta bien el escote para la no. Y hasta el niño opinaba de todo, ¿no? Y entonces su hermana me dice, hay que ver lo que le gustan a, como se llame, las mujeres. Hay que ver lo que le gustan a las mujeres. Me gusta Mónica Naranjo, me gusta Marta Sánchez, me gusta, claro, me va diciendo, le gusta Cher. Claro, me gustan las mujeres, me gusta mucho, ¿no? Y entonces yo me apropié de esa anécdota y me parecía genial, porque es que ni el mismo niño todavía era muy consciente de su opción sexual, ¿no? Pero claro, con su cuerpo serrano iba diciendo, ¿no? Y entonces cuando escribí esto dije, me parece genial, por eso Manolito no acaba de entender, o sea, él ha salido, sabe que Lorejones ha salido del armario, etcétera y tal, pero luego va a su habitación y está todo lleno de pósteres de tías y dice, esto no puede ser, ¿no? Y al mismo tiempo, pues cuando entra al cumpleaños al final, no sé si os acordáis, ¿no? Ya ahí me imaginaba un poco, sin ánimo de decir que sea gay, porque está casado, me lo imaginaba un poco Mario Vaquerizo, ¿no? Sin ánimo de decir que esto es gay, no, pero ahí ya con ese saltillo
Y esas cosas me encantan porque, por un lado, la editorial que nos ha publicado ahora los libros es Seix Barral. Entonces hablamos con Seix Barral y decimos, mira, nosotros ya no queremos tener el faldón ese de esto es para niños de 10 años o tal. Esto es un libro de comedia fundamentalmente y es para quien lo quiera leer. Llegamos a escribirlo, dibujarlo, etcétera, con toda la libertad del mundo. Ya no queremos tener el condicionante de que sea juvenil, porque luego en las editoriales se ponen pesados con las cosas que se pueden publicar o no se pueden publicar, ¿no? Y entonces yo creo que este último libro ha sido el más libre en ese sentido. Yo sé exactamente. Yo creo que los pones a salir del armario, Melody Martínez quiere abalanzarse encima de Manolito y besarlo, y el pobre es que no ha crecido todavía demasiado, no quiere, o sea, el personaje se empiezan a sentir sus primeras pulsiones sexuales, ¿no? A mí me gustaría que pasaran 3 años así y añadirle al personaje como 4 años así, o sea, ponerle al personaje a la hora de entrar a la universidad. Para ver si se quiere ir a compartir piso con mis amigos, todo eso. Ver al imbécil a una edad, el imbécil es un superdotado, ¿no? Poder ver la otra edad, etcétera, ¿no? Podernos permitir el lujo de que la gente que creció con Manolito lo vea ya en el principio de su vida adulta. Y no dejaría de ser cómico, ¿sabes? Lo que quiero saltarme es un poco los años de la adolescencia. Un poco más complicado. ¿Y qué va a hacer Manolito en la universidad? Porque el pobre no tiene nada claro para lo que sirve. Es una buena pregunta, pero como el personaje está muy basado en mí, fíjate, que a mí me pasaba un poco lo mismo. Pues eso, los que no servimos así, lo que no servíamos para algo concreto, pues fíjate, nos hemos buscado la vida, pues en el terreno de la ficción, ¿no? Algo así. Yo creo que la radio es un buen sitio, Oye, ¿puedes preguntar tu libro? ¿Cómo va a pasarse Manolito en la universidad? Claro, es que vosotros queréis. Mira, cada vez que hay cuando yo hacía Manolito en la SER, me ocurrían cosas en la actualidad, porque la actualidad no han ocurrido solo ahora, que llevan ocurriendo cosas en España y mucho tiempo que llevan ocurriendo, pues entonces me hacían una entrevista. Cada vez que salía un libro y tal, y me preguntaban, ¿y qué pensaría Manolito de las becas que han dado? Yo digo, vamos a ver, el personaje está en lo suyo, o sea que el personaje está en su mundo, en su barrio, en su edad, etc. Y eso, fíjate que me sentí identificada. Ahora cuando le dieron el premio Príncipe de Asturias aquí, ¿no? Me decían, ¿qué le llama Mafalda? Y yo les decía, pues no lo sé, o sea, Mafalda vive, es verdad que era un personaje muy reivindicativo de cierta manera y tal, pero vivía en su mundo. No puede responder. ¿Qué diría de la guerra de la guerra de Irak? Pues es que esas son cosas que tú construyes en tu casa. En la actualidad entra muy sutilmente en la vida de Manolito. O sea, por ejemplo, en este último libro, la crisis está en todo el libro, la crisis económica, pero está dentro de cómo puede entrar en la vida del niño, ¿no? ¿Cómo se paga la universidad? Pues difícil, como la de todos los... La vida será difícil como toda la clase media, clase obrera, española, etc. Entonces yo siempre confío en esa madre. Esa madre, o sea, claro, confieso que confío más en la madre que en el padre. Pero bueno, o sea, para las familias es más inteligente para resolver el padre, en este caso, porque ha tocado a la madre que evidentemente tiene más empuje y es obviamente más inteligente que el padre. Hay muchos niños que le tienen como el personaje nativo del libro, ¿no? Pero yo creo que gracias a ella me un poco de esa familia. Se puede pedir una segunda hipoteca sobre el
Pues si alguien quiere preguntar algo. Mira, darte las gracias por el personaje tan... No, darte las gracias por el personaje tan cercano y tan entrañable. Y ahora la pregunta, ¿cómo te recibir las cartas? ¿Te dejas influenciar por los consejos, sugerencias? ¿Qué te aporta todo eso? Pues mira, recibo muchas cartas y en todos estos años que nos ha publicado el libro, o sea, que tiene mérito, ¿no? La mayor influencia del público lector sobre el personaje ha sido que yo al menos no sabía que iba a ser una serie. Y fueron los niños desde el primer libro que pensaron desde el primer momento que iba a salir un siguiente libro. Nada estaba previsto. El libro, igual que yo lo escribí, igual que se ilustró, todo fue de manera muy inocente. Nadie pensó que iba a tener éxito, lo tuvo un éxito muy inmediato. Y entonces cuando empezamos a ver y a escuchar lectores, y empezaron a decir, entonces el segundo cuando sale, pues realmente es cuando nos dimos cuenta que la estructura que tenía el libro efectivamente daba para otros libros, que no era un libro no era una historia cerrada, no era un libro de un principio y un final, no, se contaban pequeñas historias de la vida del niño, ¿no? Con lo cual fue muy fácil seguir. Y esa fue la principal influencia. Luego yo creo que hemos sido muy fieles a los personajes, ¿no? Luego hay una cosa que en todos los libros hay un primer capítulo en que el personaje es consciente de que es conocido. O sea, a partir del primer libro el personaje ya dice, soy conocido, en mi barrio no les ha gustado que contara esto, y eso ya es una referencia a los propios lectores. Y eso está copiado de Cervantes, de la segunda parte del Quijote. O sea, el personaje sabe ya que es conocido y habla con esa consciencia, contesta a los lectores, pero los lectores de su barrio. Y contesta a la autora también, dice que el dinero lo ha ganado ella, que su familia no está viendo el dinero, todas esas cosas. En primer lugar, gracias a la gracia, porque soy mayor, y podría nacer con mayor parada, y me encantaba. Yo decía, me reía porque decía, es que la película la vi, pero no la he hecho. Pero bueno, quería preguntarte, como que sí, que estás contenta, porque te vas descubriendo, que estás haciendo muchas cosas, al final se va pasando. Y no como que había explicarlo de mejor, no como que era, pero bueno, La familia, que del parque. el parque. Que parece que va a salir, no como a un poco. Bueno, yo estoy bastante bien informada por la asociación, ¿no? Y la verdad es que nosotros, yo creo que tanto el niño como yo, que nos ponemos nuestro granito de arena, pero claro, esto es muy lento. Yo no tengo ninguna influencia, ¿sabes? Creo que al contrario. No soy una buena influencia en ese ayuntamiento. Pero, no sé, ya parece ser que estaba dando un presupuesto y que ahora hay que esperar a que se apruebe otra vez y todo eso. Entonces, nosotros queríamos aportar una estatua al parque, pero claro, a ver, no sé cómo podemos hacer, no sé qué vamos a hacer, pero te puedes imaginar que nos encantaría. O sea, el sueño es que haya un día en el que niños que vengan a Madrid puedan irse a hacerse una foto al Parque Madrid o la foto. Claro, por ahí está Roberto, que es el que sabe del asunto, se va a hacer. ¿Cuándo? ¿Cuántos años? Llevamos 12 años. Hace que no podemos esperar más, que somos mayores. Necesitamos un altar. Necesitamos poder.
partido político nos hubiera puesto de verdad representantes o con gran personalidad para ser alcaldes o alcaldesas de Madrid, pues se nos hubiera votado. El problema es que no se toman en serio la ciudad, no nos presentan a gente que de verdad tenga la personalidad, el carisma, la inteligencia, todo eso, para que un alcalde es algo más próximo, no es el presidente del gobierno, es algo más próximo a la ciudad. Pues que sea de verdad un alcalde que quiera su ciudad, que la conozca, que conozca los barrios, etc. Pero el partido nos tiene que poner a gente con personalidad. O que se vote, que sea el mismo. Yo me lo he presentado a la vida. No tengo partido. ¿Está la alcaldesa de Icono Nuestro Rapaces alguna vez? Pues mira, con la alcaldesa los libros no lo sé, no creo que haya leído los libros. Lo que pasa es que ella hizo una recopilación de cuentos infantiles, no sé si sí, bueno, no lo son. No entro. Lo que sí que es verdad es que cuando yo hacía el personaje en la radio, siempre tenía como Manolito en la radio era muy chinchoso, ¿no? Se metía con la misma gente, con los contertulios, con todo el tiempo. Entonces, y además es un poco el personaje un poco celoso, etc. Siempre sentía celos de un niño que se llamaba Aloncito, que lo imaginaba, o sea, pues con una bata, así, decía siempre, iba vestido de pedorrillo y todo eso y tal, ¿no? Y siempre hablaba de ese personaje, de ese niño que no era como él, etc. Y claro, ocurrió que, como suele suceder en actos y cosas, etc., una vez conocimos al matrimonio Aznar, pero él era presidente, no era ella todavía alcaldesa, ¿no? Y ella no me saludó. No me saludó. Y yo dije, soy la única la que me ha saludado. A ver, si es que estás hablando del Twitter, pero horrible, no lo digo de la mujer, también hay que entenderlo, eso. Pues no creo, nunca me ha debido, no me debe tener mucha simpatía porque no, por esa pequeña anécdota, para empezar, que yo a lo mejor no debería haber nombrado tanto al niño, ¿verdad? Pero por otra serie de cosas estamos con mujeres bastante alejadas, como personas. O sea, son muchas de sus ideas de la vida, de todos los conceptos, ya es que no entro ni en la política, sus conceptos de la vida, del amor, del sexo, de todo seguir por algo, estamos bastante alejados. Sí, bueno, yo primero quería, la mayoría, dar unas gracias por estas historias tan increíbles de Manolito, que además yo también me sentía identificada, bueno, que además me gusta la lectura de sus libros. Y bueno, quería saber si alguna vez alguien, algún niño o adulto de algún país había contacto contigo, te había directamente contado a ti sus impresiones, cómo él lo veía, a lo mejor al ser un niño, una persona de otro país, un poquito de impresiones. Bueno, sí, hemos recibido cartas de muchos países. Que me sorprendiera, pues Irán, por ejemplo, nos sorprendió muchísimo. No es exactamente un libro para niños allí, es un libro que ha leído muchos jóvenes, es más bien un libro de humor. No lo sabía porque no sabía que se había publicado allí, porque no se había firmado ningún contrato. Pero no porque el libro fuera pirata, sino porque Irán no tiene relación de derechos de autor con... En fin, ellos a una editorial había publicado el libro. Y se ha hecho tremendamente popular. Entonces, claro, dices, ¿y por qué un país en apariencia tan distinto, no? Pues yo creo que porque fue un país de una clase media muy fuerte, aunque se llevara toda la cosa religiosa, y la estructura familiar es muy parecida. Entonces, en el fondo,
son libros donde se habla de la familia, de los amigos, etc. Entonces, he recibido muchísimas cartas. De allí que procuro contestar y mantengo relación, me mandan fotos, me entero muchas cosas, porque claro, a lo mejor pues, es una niña de 15 años que me dice, claro, es que para nuestro acceso, imagínate, a la universidad, aprueban más a los niños que a las niñas. Cosas, o sea, tú te enteras de cosas en funcionamiento de los países, claro, no te enteras de Irán, de Rumanía, me explico, de Turquía, que se iban a hacer las series, y al final no sé en qué quedó. En Italia, que ha visitado Emilio y yo también he visitado, pues ahora han vuelto a salir todos los libros, y mejor que antes, Sí. con más cuidado, con más interés. O sea, sí tenemos una respuesta. Hombre, se tienen que poner en contacto contigo. Ahora es más fácil por las redes sociales, ¿no? Pero siempre han escrito eso. ¿Has pensado alguna vez hacer un cómic o hacer un cómic o unos dibujos animados? Mira, yo cuando tenía la idea del personaje, no sabía cómo hacerlo. Quería poner un libro, pero no sabía muy bien. Hubo un tiempo. Está tan bajo, tengo que agachar. Hubo un tiempo que pensé en hacerlo en un cómic, hacer yo el guión. Y se lo propuse a Carlos Jiménez, que es un autor de TVOs que conoceréis por hacer TVO de Paracuellos, Auxilio Social, que se hicieron Barrio, que se hicieron muy famosos y tal. Y Carlos no lo vio para nada. Yo creo que luego se arrepintió. Porque después se ha quedado muy atrás, pero bueno, yo creo que dijo, joder, ¿sabes? O sea, igual como cómic no había tenido la misma repercusión. Vale. Igual como cómic no había tenido la misma repercusión. Pero claro, él viendo el éxito que tuvo luego el libro dijo, ostras, pero claro, él no lo conocía de nada en ese momento. Si hubiera sido un país más cercano a eso, como Japón. Bueno, en Japón se ha publicado de los dibujos de Emilio y además en ediciones de las más bonitas que hay, yo creo, que son muy sobrias, muy bonitas. Luego, a mí me gustaba mucho, que fue creo que una oportunidad para nosotros, cuando el país semanal, claro, todo era distinto, no había habido crisis de los periódicos, ni del papel, ni nada de esto. Y el país semanal, que era un pequeño país, y nosotros podíamos publicar manito por fascículos. Y eso era un lujo, porque tenías a mí me gustaba mucho, desde luego, porque tenías a los lectores todas las semanas, ¿sabes? Me encantaba. Yo creo que hay cosas que hemos ido perdiendo, no exactamente ya por la crisis económica, sino ya porque se han ido perdiendo. Y que eran muy bonitas, y eran muy... Eso sí que era animar a la gente, a la lectura, la leía mucha gente. Eso le permitió, por ejemplo, a Emilio también hacer dibujo en color. O sea, era muy... A mí me gustaba ver eso cada semana. Pero los programas de Radio Nacional, dices, por la noche, o sea, el Radio Nacional era por la noche. En la SER. Eso se editaron las grabaciones en cassette, pero la gente en España no respondió o no hicieron buena publicidad, no respondió bien al audiolibro. Yo grabé los dos primeros libros que están grabados en cassette.
a no ser que la editorial Sexual quisiera recomprarlos y editarlos y todo eso, pero también se grabó, por ejemplo, Viaje a ninguna parte de Fernán Gómez, se editaron varios libros que estaban muy bien, pero claro, todo tiene que tener compradores, si no tiene compradores se descataloga y se acabó. Porque personalmente yo creo que no se ajusta mucho a lo que es el personaje. A mí me gustaría saber si habéis participado en la escritura de personajes, un poco la aventura cinematográfica a través de vos. Pues mira, esto es una historia larga y complicada, porque cuando se publicó el primer libro a mí me llamó un productor de cine. Yo no tenía ni idea de ese mundo. Yo no tenía ni idea de contratos, no tenía gente, no sabía nada. Y firmé un contrato en el cual los derechos de imagen del personaje no eran míos ya, durante 15 años. O sea, los derechos de Manolito, de imagen de Manolito, han vuelto a mí hace muy poco tiempo, con lo cual podían hacer lo que quisieran con el personaje. Esto es una cosa complicada de explicar, porque decías, el personaje es tuyo. Sí, era en los libros, pero no era para hacer series de televisión, películas, etc. Con lo cual, a pesar que yo tenía mucha desconfianza, se hizo la primera película. Yo estuve ahí, escribí el guión, pero claro, hay cosas que yo no decido, cómo va a ser el niño, yo lo hago. Son cosas que están en manos del productor y del director, etc., ¿no? Y entonces hay cosas que son bonitas en la primera película, ¿no? La segunda no la he visto, porque me cabreé. O sea, el productor vio que la primera tenía mucho éxito, entonces quiso hacer una segunda inmediatamente. Yo me cabreé con el productor y le dije, o sea, vais a acabar con la gallina de los huevos de oro, entonces esto no se hace así. La hizo inmediatamente y hizo esa película horrible que hizo. Y la serie tampoco la decidí yo, ¿no? Es que no me pertenecía, no podía decir nada. ¿Sabes? Y me pagaron pues regular, porque claro, el contrato era muy antiguo, tal. Entonces ya lo que me di cuenta es que tenía que consultar con un abogado cuando firmara un contrato, etcétera, ¿no? Porque al principio que eres muy ignorante, pues te pueden engañar. Con la justicia, el señor era un sinvergüenza, yo lo sé bien, porque he estado varios años funcionando con él. Dicho eso, a tu pregunta, es que no es imposible cuando hay un personaje gráfico. Es más, Manolito, tal y como es en los libros, si lo llevases al cine sería horrible, sería un monstruo. Entonces, salvo excepciones, que las hay, pues yo, por ejemplo, hace unos años vi la adaptación que hizo Spielberg, una serie de relatos de Hergé, son varios libros juntos, y claro, con el 3D famoso, la verdad es que está bastante bien conseguido, pero antes de eso, todas las versiones que hay de Tintín, cualquiera que sea lector de Tintín, dice, bueno, es que el personaje no se parece en absoluto, este señor yo no lo conozco de nada, ¿no? Entonces, es una especie como de entrega o de precio que hay que pagar si quieres llevarlo al cine, ¿no? Sobre todo si es un dibujo muy simple. Imaginaos un pequeño Nicolás de Goscinny llevado al cine por personas reales, ¿no? Sería absurdo. Y sobre todo también que yo creo que en casos como este los creadores tienen que controlar todo. Y en este caso no había ningún tipo de control, por lo cual no tenemos responsabilidad sobre el producto, pero sí que yo siento que tengo responsabilidad en haber firmado algo que no debía. Es como los preferentes. O sea, en realidad me acabo de dar cuenta que es lo mismo, ¿no? Tendría que haber tenido un asesor para que me hubiera dicho que no. O sea, ¿no te das cuenta de lo que estás firmando, hombre? Así que yo por eso cuando dicen, no, es que tenían que haber leído más el contrato, yo como me conozco a mí, yo es que no, yo tengo aversión a los contratos.
Ya el primer párrafo digo, qué lío, sí, asustan y tal. Necesito otra persona que me vea los contrarios. Me pone un poco nervioso. Y aún así te engañan. Y aún así. ¿Funciona? Sí. Yo creo que es la influido. Bueno, quería daros las gracias por todos estos años. Yo llevo 18 años leyendo a Manolito, llevo toda mi vida leyendo a Manolito. Y bueno, quería haceros dos preguntas, una a cada uno de vosotros, si puedo abusar de vosotros. Me ha venido muy bien, Elvira, que sacaras a colación a Catalina, porque a mí es un personaje que me fascina. Y a mí si hay algo que me gusta de tus libros es que cuando escribes, las frases son como las diríamos cualquiera de nosotros, y eso es algo que es muy difícil de conseguir. ¿De dónde sacas para esa Catalina que podría pertenecer a la CIA? Te lo prometo, como dice Manolito. Y a mí que me gustaría preguntarle si los libros cuando se publican en otros países, las ilustraciones también son tuyas o se adaptan allí por razones culturales o de fisonomía de otras razas, etcétera. Gracias. Gracias. Bueno, Catalina también es uno de mis personajes favoritos. Está muy basado, yo creo, en cómo... Yo creo que es una mirada un poco nostálgica a otras madres, ¿no? Que eran mucho más claras, ¿no? O sea, la madre... Manolito quisiera tener una madre mucho más políticamente correcta, ¿no? O sea, él quisiera tener una madre como la madre de Orejones, que siempre está pendiente de los traumas del niño, etcétera y tal. Pero él madre de toda la vida, le ha tocado una madre de toda la vida, y las madres de toda la vida estaban menos preocupadas por causarte ningún problema. Si te decían, te tenían que decir, tú que eres tonto, te decían, tú que eres tonto, y cuando te decían eso, a mí me dolía mucho. O sea, yo hay veces que recuerdo cosas ahora que me decía mi madre, mi padre, más mi madre, y decía, pero qué barbaridad, y te juro que me querían. O sea, yo no puedo decir que no me quisieran mis padres, pero claro, yo creo que no le he dicho esas cosas de manera tan clara a mi hijo, ¿no? Como los padres te decían, este es el más guapo, este no sé qué, este, mira cómo, él siempre... Y claro, todos teníamos nos clasificaban y ahí te dejaban, o sea, te definían desde que nacías casi. Y yo no sé si era antes el huevo o la gallina, o sea, no sé si es que tú acababas siendo como ellos decían que eras para ser fiel a la definición, o es que ellos tenían un ojo increíble y desde que nacías ya te veían así, porque yo he visto a padres definir a sus hijos desde que tienen meses. Decir, mira, este es así, pero este, hombre, dale una oportunidad, no sé meses, dale una oportunidad de cambio. Pero creo que reconoceréis eso en muchos de vuestros padres, o sea, que te dicen, tú eres así, a este es que el inglés no... Pero claro, ¿cómo se te va a dar bien en inglés? Tendrías que tener una revolución psicológica para que se te diera bien eso, ¿no? Y fíjate, y si se te diera bien al final, tu madre lograría encontrar la razón por la que se te da bien para ella tener razón. No se le da bien, no. Lo que pasa que pinta mucho los codos y tal, pero vamos, que ha ido en contra de lo que a él se le daba bien. Entonces, la madre de Manolito está copiado de esas madres que, claro, son absolutamente cómicas. Es que no reparan en la corrección política en nada, ¿sabes? O sea, el pobre va diciéndole a su madre, bueno, mira los orejones que le han llevado al psicólogo porque, claro, tal. Pues a ti no lo digamos, porque, o sea, ella le deja muy claro desde el primer momento que ahí las cosas van a ser como son y que no se ponga tonto ni pida lo que no tiene que pedir, ¿no? Claro, ella se equivoca también muchas veces, y el hecho de que se equivoque y de que sea una persona también con muchos defectos, pues a la hora de escribir el personaje es mucho más interesante, ¿sabes? O sea que
Una vez me escribió un niño en francés que adoraba a la madre porque hacía mucho caso al niño. Fíjate, o sea, es verdad, a lo mejor es que hay madres que, yo a veces me fijo, que hay padres que no se atreven a reñir a los hijos, ¿no? Y entonces les están dejando de hacer caso. En cierto modo les están dejando de hacer caso, ¿no? Y les están pidiendo a sus padres que les hagan caso, ¿no? Y en ese sentido la madre Margarita está muy pendiente, ¿sí? del personaje. Me encantó escribirla y además tiene el contrapunto de la Luisa, que es perfecto. No, todos los dibujos son siempre míos, salvo en alguna ocasión, y eso me llenó de vanidad, que en Italia se hizo una edición y contrataron a otro ilustrador y finalmente publicaron un par de libros o así, y por eso digo que me llenó de vanidad, porque volvieron a llamarme, volvieron a coger mis dibujos. O sea, que en principio siempre en todos los países había alguna excepción, me parece. Pero, ha habido una o dos excepciones, pero si el libro se ha publicado en 23 lenguas. Sí, pero prácticamente en todos han sido, y no ha habido ningún tipo. De hecho, yo me he cambiado los dibujos, pues como el texto del vida es el que es. A veces a lo mejor ha sido, no sé, será a lo mejor por una cuestión económica o tal, para que más barato, no sé. Ahora dice medio porque me pagan a mí, como me paguen menos a otro. A lo mejor era primo del editor o... No, también no, aquí pasa al contrario. Es decir, hay textos de otros países en los que no se mantienen las ilustraciones originales, sino que se la encargan a un colega mío de aquí, y a mí, de hecho, me han encargado libros que estaban publicados en otros países con otras ilustraciones. Ya, pero si es un libro, es muy absurdo cuando es un libro que tiene tal comunión, está tan identificado con un dibujo, pues al final no acaba resultando. No, porque ya una vez que tienes la imagen del dibujo de que es, Claro. lo estás teniendo que estar viendo a él. Claro. No puede ser. No se ha oído nada. Que decía que cuando tienes ya una imagen del personaje te resulta muy difícil cambiar, ¿no? Como haréis oír, hasta autora simultánea también. Que ya que tengo el micrófono, una pregunta que os quería hacer es, estando como está a día de hoy el panorama con el tema de la cultura y demás, que parece que es solo para élites y demás, vosotros como escritores o como ilustradores, que ya bueno, tenéis una carrera y estáis reconocidos, ¿qué le recomendaréis a una persona que empieza? Pues, quiero decir que todos a nuestro nivel, es verdad que Emilio es un dibujante con una gran reputación, yo también escribo, no tengo problemas en publicar, etcétera, pero como el azote de la crisis lo estamos viviendo todos. O sea, antes se vendían una cantidad de libros, ahora se vende otra cantidad completamente distinta. En nuestro caso, además, se juntan muchas crisis. Se junta la crisis económica que todos estamos viviendo, la crisis del papel, y una tercera cosa es la piratería. Que ahora ha llegado a los libros. Antes se hablaba de la piratería en la música y tal, y ahora ha llegado finalmente a los libros, ¿no? Y España es un país muy poco concienciado en eso. Nosotros tenemos que exigir al gobierno medidas que nos están apuntalando, como el IVA, etcétera y tal, pero también tenemos que exigirnos a nosotros mismos teniendo respeto por nuestra propia cultura, ¿no? Que es un trabajo y un esfuerzo de todos. Es más difícil, claro, porque se están vendiendo mucho menos libros, la gente va mucho menos al cine, se consume menos cultura, ¿no? Pero yo, una persona que de verdad tuviera vocación de cualquier arte, jamás le diría, oye, mira, como están las cosas económicamente así, no lo hagas, haz otra cosa. Hombre, yo si fuera un hijo mío, yo le pediría que estudiara hasta cierta edad, ¿sabes? Como han hecho toda la vida los padres.
¿tú quieres ser músico? Bueno, pero estudia la carrera, ¿no? O sea, bueno, le animaría a que estudiara, pero nunca le quitaría, si de verdad pienso que una persona vale para eso, etc., yo creo que ha habido épocas peores que esta, que estamos viviendo, ¿no? O sea, que jamás le diría a alguien que no emprendiera, no siguiera la llamada de una vocación que fuera muy fuerte, para nada, que seguir escribiendo, dibujando, todo eso y de la manera en la que se pueda, ¿no? Yo le diría que siguiese y le daría el mismo consejo que les di a mis hijas. Escoge algo que te entusiasme, porque con el dinero te van a engañar siempre. Por lo menos que te lo pases bien y disfrutes, me parece fundamental. Si ganas dinero, mejor. Pero fundamentalmente que te entusiasme, pero que realmente lo sientas. Porque también es cierto que últimamente hay una especie de deriva hacia el mundo creativo por no sé qué intereses extraños, porque tú te das cuenta que hay mucha gente que, a los que Dios o quien sea no les ha llamado por ese camino y sin embargo se empeñan en él. Entonces también hay que saber en qué momento uno tiene que dejar las cosas. Tiene que saber, yo no voy a pasar jamás de ser un aficionado o no, yo es que creo que voy a salir, aunque luego no salgas, y te involucras y te metes a fondo. Pero estamos creando también un colectivo de artistas que bueno, esto es un tema bastante complejo, ¿no? Me voy a meter en un jardín, pero que luego no voy a ser capaz de salir. Pero, volviendo a tu pregunta, que se dediquen a ellos y realmente lo sienten. Esto no se hace, tú no empiezas a hacer estas cosas por dinero nunca. Luego ya podrás discutir, pero tú esto lo haces por necesidad, por pasión, porque necesitas hacerlo, porque necesitas escribir, porque es una forma de expresarse. Yo necesito dibujar porque me lo paso bien, es que me divierto. Que luego te pagan mejor, pues es como aquel que dice, ¿te gusta jugar al póker? Me encanta, y si ganar, bueno, cuando gano ya es, pues es que esto es lo mismo, ¿no? Luego hay otra cosa que yo creo que es algo que sí que debemos hacer todos por la cultura, que es la defensa de la educación pública. O sea, yo ¿Dónde se hacen dónde se educa la gente, dónde se hacen los lectores, dónde se hace el futuro del país, la educación pública? Entonces eso de verdad que yo lo decía cuando iba por los colegios y todo esto, o cuando voy a hablar de lectura, digo, mira, casi que me importa menos que haya unos pocos menos lectores. Yo lo que quiero es que los niños y los jóvenes estén bien educados. Luego ya uno elige la forma en la que repartir su ocio de mil maneras. Unas personas son más de acción, otras personas les gusta más la música, otras les gusta leer, etcétera y tal. Pero lo que sí que es importante es que tengamos a la gente bien formada y que además la educación pública sea un instrumento del país de cohesión social y de igualación social. Si eso no existe, yo es que mañana escribo sobre eso en El País. Si eso no existe, o sea, si vamos, porque hace poco ha salido esta semana el informe de UNICEF sobre la pobreza de los niños en España. La crisis está afectando más a los niños que a las personas mayores. Entre otras cosas porque es que es un sector de la población que no tiene voz, ¿no? Entonces se la tenemos que dar nosotros, ¿no? ¿Y qué es ser niño pobre en España? Pues es que no estamos hablando de lo mismo que ser niño pobre en un país de África, pobre, no es igual. Aquí podemos decir que es el pobre, el niño pobre en España, ¿no? Y el peligro de ser niño pobre en España, más de la infralimentación, por ejemplo, ¿no? Digamos que más que pasar hambre es estar infralimentado, es pasar frío en invierno, es no tener dinero como para apuntarte a las cosas que en el colegio hay para otros niños, otras actividades, es decir, es ir excluyéndote para apartarte, para que seas de una clase social distinta, que siempre está apartada. Yo creo que lo veníamos hablando ahora cuando veníamos, hay muchos debates que estamos sacando a la luz y que han tenido lugar esta semana pasada, el mes pasado y tal. Pero yo creo que hablaba mucho de conceptos, constitución, todo eso, pero hay cosas que hay que arreglar antes, mucho antes.
es que hay que, o sea, están pidiendo las organizaciones sociales que haya un plan especial para la infancia. Pues yo creo que es que eso es lo que, o sea, en eso se tienen que poner de acuerdo los partidos políticos. Tiene que haber un plan especial para los niños españoles. Plan especial, ya. Eso, y desde luego no dejar que nos privaticen la escuela pública y que escatimen recursos para la escuela pública. Es decir, que acaben siendo las escuelas públicas malas y las escuelas concertadas o privadas buenas, ¿no? Entonces yo creo que eso es la base, es que lo tenemos que hacer ya. O sea, es que eso es lo que hay que pedir ya en la calle, eso es lo que hay que pedir. Yo quería apuntar una cosa, que dejen de ser Marías la música, la literatura o la plástica, ¿no? Que no entiendo por qué. O sea, para crear un ser humano lo más completo posible son necesarias. Esa es una. Y la otra es una obviedad, que yo no me canso de decirla porque voy a colegios de vez en cuando. 20 años, 30 años, en la historia del país eso es suspiro, no es nada, absolutamente nada. Y en 30 años o en 20 años tú formas a un ser humano que puede ser maravilloso, que te saque de la hipotética crisis que vuelva a venir, ¿no? Entonces me parece que eso es muy importante. Y yo no sé cuántos años llevamos, 39 de democracia. ¿Cuántos planes de estudio ha habido? Claro, es que casi no hacemos nada. O sea, si no hay un pacto por la educación y no entendemos que hay una serie de asignaturas que para mí son fundamentales. Yo no soy músico, pero es que para mí la música es fundamental. Además es fundamental incluso para aprender matemáticas. La plástica, por supuesto. Literatura, ya ni te cuento. Ha desaparecido el latín, ha desaparecido el griego. Nos estamos cargando la cultura. Luego, hay una cosa que a mí me gusta decir siempre, que es apelar a nuestra propia responsabilidad. No ya solo a lo que podemos exigir, sino a la propia. O sea, y pongo el ejemplo que tengo más próximo, ¿no? Mi marido es hijo de unos padres casi analfabetos, de una España muy pobre, de trabajar en el campo, pero tenían un respeto por el saber, por el darle una educación a sus hijos, que yo creo que eso fue muy importante. Aparte de la escuela pública y todo eso, fue muy importante para hacer un ser humano completo, ¿no? Que tú veas en tu casa que tus padres respetan la cultura, la educación, el saber. Y yo creo que eso es algo ya que tenemos que hacer de puertas para adentro. De puertas para afuera, por supuesto, que no esquimen todo lo público, que es lo que están haciendo. De puertas para adentro, decir, bueno, yo es que sea como sea, a mis hijos los voy a hacer personas de provecho. Una pregunta para Emilio. Nosotros vamos a beber todo ese agua, nos vamos a ir antes. Bueno, pues una pregunta para Emilio. El otro día en la Feria del Libro comentaste que tuviste problemas con un autor que no le gustaban tus ilustraciones. Si nos podías comentar un poco más, que es que no encontré información en internet. Y luego pedirte que si puedes hacer una dedicatoria a los vecinos de Carabanchel Alto, de la cartulina aquella o en otra, ¿vale? Gracias. Sí, a la segunda, no a la primera. Si no di el nombre del autor, evidentemente es que no quería darlo. Sí, sí, no va a haber ninguna referencia en internet, evidentemente. Y esto no salió de allí. No, simplemente fue un pequeño litigio con un autor que me mandó una nota con todo lo que yo tenía que dibujar, punto por punto y de manera exacta. Y con las mismas inteligencias muy buenas. Yo admito sugerencias, o sea, lo que yo hago no va a misa, no. Es más, si hubiera en un momento dado, pues que no es nunca, pero si no, bueno, ¿por qué no hacemos esto? Yo estoy abierto, a las orejas las tengo como los orejones, para utilizarlo. Entonces lo haría, pero si alguien me tenga que ceñir a una cosa punto por punto, y además con una visión que era bastante, no sabía cómo definirla, mediocre, cutre, torpe, antigua. ¿Puedo seguir? O sea que, bueno, pues era un hijo. No, no era un hijo de puta, era un gilipollas. Este es mío,
Claro, yo puedo hablar mucho y no hago tanta gracia, y ahora él se levanta y hace ahí... Se lleva el público y eso no es. Sí. Hola. ¿Se me ha apagado? Yo la última... Habla para mí. Bueno, yo quería cambiar un poco el ritmo de la tertulia y preguntarte por la literatura que escribes para adultos. Una palabra tuya ha sido el último título tuyo que me he leído, que me ha encantado, por cierto, igual que la adaptación al cine, me parece que en este caso sí se acertó bastante. Quería preguntarte cuáles son para ti las diferencias a nivel creativo cuando escribes para adultos y si supone la literatura para adultos y la literatura infantil te supone algo que puedes compaginar o son mundos imaginarios que suponen trayectorias diferentes en tu carrera. La verdad es que lo abordo de la misma manera. Yo tampoco ni me veo como una escritora para niños, porque no me he visto nunca, de hecho el personaje era para adultos en la radio. Pero entiendo perfectamente tener una conexión especial con los niños, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que los libros de Manolito están tomados, los niños están tomados como muy en serio, porque fundamentalmente me acerco a ellos a través del humor, y es un humor que llega a todos los públicos, ¿no? Yo de verdad no pienso esto es para niños, no siento la necesidad de hacer un libro, de hacer otro, de hacer las barrenderas, como de hacer, y ya está, no sé, no me considero una profesional de un género. Escribo y ya está. Lo hago cada vez con la misma ilusión y con distintos sentidos en el libro. Cuando escribo los libros de Manolito me cuesta porque yo lo tengo que pasar bien también para que lo pase bien en el juego. Yo tengo una petición para ti, Elvira. Te hemos escuchado a ti, hemos escuchado al ilustrador, pero no hemos escuchado a Manolito todavía. ¿Podría ser? Esto, a ver, yo no pongo la voz de Manolo normalmente porque es que me quedo muy armónica, pero y aparte que me da corte. Ya. Voy a ver si no, voy a empezar a leer un capítulo porque voy a improvisar, no sé. Sí que sé un poco, pero no quiero. Pero yo cuando iba a los colegios decía a los chavales cerrar los ojos y así os ponéis en situación, no penséis en mí y tal. Y estaban todos. Se tapaban los ojos y luego lo veían todo con absurdo, ¿no? Vosotros sois adultos, la mayoría, pero seguro que tampoco sabéis. Venga, cerrar los ojos todos. Vamos, venga, vamos. Capaces, si lo siguen teniendo. Si no cerráis los ojos, no vale, ¿eh? Ya están todos por favor. Si lo puede hacer este señor que le está costando tanto de la primera fila, lo puede hacer cualquiera. O sea, el capítulo se titula Yo y el imbécil llegamos tarde. Yo solo he tenido un reloj en mi vida, un Casio de tecnología punta japonesa. Me lo mandó mi tío Nicolás cuando hizo la primera comunión. Bueno, la primera y la última, porque como me daba
vergüenza confesarme, no he vuelto a comulgar. Yo soy un legalista. Y si la comunión, que es el momento cúspide, la misa pierde el 90% de su gracia. La verdad es que yo, al principio de los tiempos, pensaba objetar, porque me daba palo verme con la obligación de ir todos los domingos a misa. Y ya que te apuntas a una cosa, pues te apuntas con todas sus consecuencias. Pero mi madre se puso súper pesada, con que sí, que tienes que hacerla, que tienes que hacerla. Mi padre le decía, pero Cata, si el chiquillo no quiere. Y mi madre le contestaba, el chiquillo no tiene edad para decidir. Y decidió ella. Yo quería hacerla de paracaidista, pero mi madre dijo que el Vaticano no lo permitía. Y me compré una chaqueta azul con unos botones dorados, que se ve que es una de las que le parecen bien al Papa. Al final no estuvo mal, porque comimos en el Chinchón, que es el restaurante chino en Madrid, para celebrarlo como ya es tradición. Mi abuelo pagó el convite, me regalaron 2 juegos de la Play. Mi padrino Bernabé y la Luisa me abrieron una cuenta en Caja Madrid con 500 euros de los de antes. Dijo Bernabé que ya tenía edad para guardar mis ahorros en una entidad bancaria, que los tiempos del cerdo hucha habían sido bonitos mientras duraron, pero había que darlos por zanjados. Yo era el titular, aunque el nombre de mi madre también figuraba, porque se ve, como yo era muy menor, podía hacer una locura y largarme al extranjero con la fortuna. En aquel momento me sentí como un gran inversor financiero, te lo juro, con mi chaqueta de botones dorados, mi cuentita en el banco, y haciendo que me fumaba un puro en uno de los palillos del Chinchón. Además, como hice la comunión un poco pasado de fecha, tenía ya hasta sombra de bigote. La Luisa me lo quiso depilar el día antes. Me persiguió por todas las habitaciones con los papelillos y los de cera, porque decía que la cera retrasa la salida del vello, pero yo me negué. Señora entera hija de que me depila el bigote y acabo en el mismo saco que los orejones. Fijo. Pero desde que esa entidad bancaria, como diría Bernabé, salió en la tele porque estaba para que la rescataran los alemanes, pues empecé a decirle a mi madre que me gustaría ir a Bankia, que se llama así ahora, a sacar mis 500 euros de los de ahora y devolverlos a la única entidad financiera que para mí es de fiar, que es mi cerdo hucha. Mi abuelo me había contado que en Argentina hubo un tiempo en el que todas las personas tuvieron la misma idea que yo, sacar el dinero de los bancos para meterlos en cerdos, y que por eso ese momento histórico le llamaron corralito. De tanto cerdo como había. Mi madre siempre me da largas. Lo malo de que tu madre sea titular en tu cuenta es que necesitas su firma para todo. He pensado muchas veces que igual que mi madre se gastó mi fortuna a mis espaldas. Dirás que está muy feo sospechar así de una madre, pero es que tengo que confesar que alguna vez yo también le he quitado algún euro al imbécil de su cerdo hucha, porque creo sinceramente que a su edad necesita menos dinero que yo. Y como dice Bernabé, que se cree el ladrón que todo eso es su condición. Pero volvamos al principio de los tiempos, al reloj Casio que me regaló mi tío Nicolás. Mi tío dice, vive en Noruega, con una Noruega enorme, a la que se le salía el pie de la cama mueble del ex cuartillo aquel que teníamos. Por eso, a mi madre le cayó regular. Para caerle bien a mi madre tienes que caber en su cama mueble. ¿No me preguntas por qué? Total, que como resultó que a mi tío le dieron permiso en la fábrica de empaquetado de salmón donde trabaja para venir a mi convite, me mandó por correo urgente un reloj japonés. Podía haber mandado salmón, como a veces, pero igual es que el Vaticano no acepta el salmón como animal de compañía. Mi Casio tenía, aparte de la hora, calendario, calculadora, cronómetro, y lo podía sumergir a 200 metros de profundidad, que es una cosa que yo le contaba a todo el mundo cuando me enseñaba el reloj, hasta que un día me dijo mi hija, eso lo vamos a comprobar un día en alta mar. Y me subió un escalofrío por la espalda que ya no volví a decirlo más. La calculadora la usaba para pasarle a mi abuelo todas las cifras a pesetas. Estábamos viendo la tele, por ejemplo, y cuando la
presentadora contaba el dinero que se había llevado el yerno del rey, o un político de Palma, o uno de Marbella, yo le hacía un supercálculo ahí para que se hiciera una idea. Mi abuelo esperaba callado, y cuando yo le enseñaba la cifra decía, mucho, hijo. Pero los primeros meses de tener mi Casio me dedicaba sobre todo a cronometrar. Cronometraba todo. Lo que tardaba el imbécil en hacer sus necesidades, lo que tardaba en comunicarle a mi madre de qué tamaño era lo que había hecho, lo que tardaba mi madre en hacer una tortilla francesa, lo que tardaba mi abuelo en subir las escaleras después de estar en el tropezón, lo que tardaba Melody Martínez en sus carreras de relevo, lo que tardaba Jihad en meterse conmigo cuando llegaba al parque, lo que tardaba mi madre en decir ya lo hago yo, que me da coraje ver nomás que hacer las cosas, lo que tardaba mi abuelo en contestar, así como van a aprender, lo que tardaba mi madre en mandarnos a la cama cuando llegaba mi padre, lo que tardaba la chile en mamar de una teta, lo que tardaba en mamar de la otra. Me di cuenta de que si yo servía para una cosa en la vida, era para cronometrar. Me sentaba en el sofá, en la silla de la cocina, en el banco del parque, en el pupitre en clase, y cronometraba todo lo que hacía la gente a mi alrededor. Tengo que decir que no fue una afición muy comprendida por mi entorno. La cita Asunción me dijo que como me pasara la clase mirando la hora, iba a perder el curso. Mirando la hora, esto es muy fuerte, mirando la hora. La cita no sabía nada de las prestaciones de un Casio. La hora. Mi abuelo me pidió que no me cronometrara subiendo la escalera, porque era verme mirando el reloj en lo alto de la escalera y empezaba a subir más deprisa y a jadear. Es matemático. A la gente las cronometras y de inmediato quieren batir sus propios récords. Un día que estaba cronometrando el tiempo en que la Shirley tardaba en echar un provechito es un decir, mi madre me dijo que me iba a quitar el reloj y se lo iba a dar a un vendedor de la farola, porque decía que le daba estrés. ¿Y qué una madre no le puede dar estrés porque se lo contagia a sus hijos? Y yo te digo una cosa, si eso es verdad, a estas alturas yo debería estar internado en un hospital bastante psiquiátrico. Al único que le gustaba mi cronometración era el imbécil. Como mi madre nos hacía bañarnos juntos para matar 2 pájaros de un tiro, yo cronometraba el tiempo que aguantaba cada uno debajo del agua. Nos picábamos bastante, la verdad. Un día mi madre entró, vio al imbécil sumergido y a mí mirando el reloj y no era tío como se puso. Gritaba que me lo matas, que me lo matas. Y sacó al imbécil de golpe en plan socorrista de piscina. Y el imbécil lloraba y tosía, pero no porque ella le estuviera matando, sino porque ella le había hecho perder la apuesta. A partir de esa noche tuve que cronometrar a escondidas, porque mi madre me amenazó con meter el Casio en un sobre y enviárselo de vuelta a mi tío Nicolás, con una nota que dijera, la próxima vez manda salmón. Con tantas amenazas, al final perdí mi hobby. Para un hobby que tenía, pero es que cronometrar de noche, cuando todo el mundo está durmiendo y nadie hace nada, pues es que era imposible. Intentaba cronometrar el tiempo que tardaba mi abuelo en quedarse dormido, pero siempre me quedaba yo dormido antes. Casi al mismo tiempo que perdí mi hobby, perdí la fe, porque nadie quería venir a misa conmigo. Y eso que hubo unos días en que la fe de verdad me llevó tan hondo que hasta llegué a pensar que mi verdadera vocación era la de ser papa. Porque, eso sí, siempre tuve muy claro que si me metía cura no era para quedarme tipo en plan curilla de Carabanchel. Eso por descontado. Pero le di muchas vueltas a eso de vivir en el Vaticano, pero acabé pensando que no era para mí. Después de haber crecido en un piso como el nuestro, debía de ser muy difícil acostumbrarse a vivir dentro de ese pedazo de monumento y tener que asomarme a la ventana por las mañanas y encontrarte de ahí debajo a cientos de miles de personas esperando a que levantaras los brazos y dijeras unas palabras en varios idiomas. Hice una prueba asomándose en la terraza a un niño visto. Solo de imaginar que se llenaba el parque del ahorcado de fiebre me dieron mareos. No sirvo para papa, la verdad, soy un gran tímido. Mi padre siempre ha dicho que el Señor inventó los domingos para descansar. Así que ahora, a la que él se levanta, todas las iglesias están cerradas y los curas ya se han quitado el mono de trabajo, como dice Bernabé, cuando llega a casa y se quita la corbata.
Mi madre, por aquel entonces, con la excusita de que la chicle mamaba, no nos acompañaba a ningún sitio. Mi abuelo venía conmigo y con el imbécil hasta la puerta del templo, pero luego nos decía que nos esperaba la salida de misa, que lo que iba a decir el cura ya lo había oído muchas veces. A mí ya el imbécil nos gustaba, sobre todo el momento en que el cura decía que teníamos que darnos fraternalmente la paz. Entonces hacíamos nuestro tradicional saludo de choques extintos, puños pulgares, entrecruzados. También volaba cuando pasaban el cestillo para que echáramos la voluntad. Como me daba vergüenza confesarme, nunca pude confesar que el dinero que echaba al cestillo se lo tomaba prestado al imbécil de su cerdo hucha. Desde entonces ando con ese pecado dentro, aunque como verás, ya pagué por mi grandísima culpa. Por desgracia, un domingo el imbécil se dio cuenta de que su cerdo se estaba pegando los huesos. Podría haber sospechado de otro bala A antes que de mí. De mi madre, por ejemplo. Aunque mi madre no es una ladrona de poca monta como yo, mi madre es una ladrona de guante blanco. Y se queda con los ahorros bancarios de los pobres niños de la infancia. Pero el imbécil sospechó de mí directamente y me atrapó. Yo estaba a lo mío en aquella época, cronometrando. Así que recibí el impacto de la Barbie dentista en el ojo izquierdo sin tener tiempo para protegerme la cara con las manos. Ni a mi peor enemigo le deseo que alguien le ataque con una Barbie dentista. La tía tiene en la mano un torno de limpieza de boca que puede causarte daños irreversibles. Cada vez que me veo la señal que me ha dejado en el párpado, pienso en la suerte que tuve. Este podría ser el libro de un niño tuerto. A raíz de ese ataque desproporcionado, dejamos de ir a misa. El imbécil decía que volvería conmigo si le llenaba su cerdo hucha. Y yo le decía que después de cómo me había dejado el ojo, que para nada. Mi madre hizo como que quería sellar la paz, pero lo estropeó. Me dijo que tenía que perdonarle porque el pobrecillo había actuado por un impulso. Y también me dijo que robar a un hermano era una cosa muy fea. Se ve que para ella era más feo robar a un hijo de la cuenta de una entidad bancaria. Pensé bastante para mis adentro. Después de la charla de mi madre, yo perdí bastante la fe en el ser humano. Y después en Dios, una cosa vino con la otra. Porque eso de la misa es un rollo repollo. ¿Con quién te vas a dar fraternalmente la paz? ¿Con un desconocido que no has visto en tu vida? Toda la vida escuchando a tu madre que no hables con desconocidos y de pronto, les deja la paz al primero. Pues es espectacular. ¿Sabe usted que llamaban por la noche, llamaban al director de Radio Nacional de España para decir que cómo tenían los niños, porque yo llamaba por teléfono desde mi casa, que cómo que los padres en el bar? Y el niño aprovechaba a la 1 de la mañana diciendo que sus padres estaban en el bar. Y había gente que, claro, por la noche además se lo creía tanto que llamaban a la dirección de Radio Nacional para protestar. Bueno, pero estos señores se tendrán que acostar, ¿no? ¡Qué gran público! ¿Por qué no nos invita más veces, hombre? Pues muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. ¿Ha pasado algo? Ah, vale, bueno, claro, muchas gracias por venir.